Bienvenidos a Foro Interamericano desde el estudio 48 de la Voz de América en Washington. Saluda a Gonzalo Abarca. ¿Está Latinoamérica cansada de la izquierda? Analizamos los comicios en Argentina, Guatemala y Haití. Y un latino emerge con brillo propio entre los candidatos republicanos. Las recientes elecciones en varios países de Latinoamérica demostraron que el proceso democrático continúa en la región. La opinión pública, que en su momento era descartado del proceso de selección, ahora aparentemente es un reflejo de ese proceso, incluso en el marco más complicado, elecciones nacionales y locales en Argentina, Guatemala, Haití y Colombia. Y para analizar este proceso, ¿qué le espera a Latinoamérica? ¿Cuál es la nueva tendencia en la región? ¿Qué relación tendrá con Washington? Nos acompañan aquí en los estudios de la Voz de América en Washington, Robert Valencia del World Policy Institute y el embajador, abogado, politólogo Jaime Aparicio. Bienvenidos, señores. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Robert, el resultado más inesperado en realidad fue el de Argentina. Fíjate, Mauricio Macri logró consolidarse en realidad solamente 2 puntos por debajo del candidato oficialista Scioli. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en general, tanto en Colombia como en Guatemala, como en Argentina, es un desgaste que es un fenómeno natural en todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Cuando hay un partido político, una ideología que está sostenida en el poder por mucho tiempo, pues obviamente cuando no se ven resultados, la gente tiende a cansarse y hay un hartazgo. Claro. Por las políticas que se han adoptado en los últimos años. Lo de Argentina, sí, indudablemente es algo que no se esperaba, ni siquiera el mismo Scioli se esperaba que iba a tener una elección tan cerrada. Creo que ni Macri se lo esperaba, y eso lo han dicho muchos periodistas en Argentina, que ni siquiera el mismo Macri se esperaba que tuviera un margen tan estrecho que lo llevó a lo que ellos llaman el balotaje. Así que y bueno, y además, en adición a eso, vimos que la provincia de Buenos Aires, que tiene el padrón electoral del 38% en Argentina, es la provincia más grande en Argentina, si no estoy mal, que es del tamaño de Italia, fueron los que votaron a favor de los candidatos del partido Cambiemos. Entonces, perdieron un bastión importante, que es Buenos Aires, y ahora vamos a ver cómo se inclina la balanza en las próximas elecciones, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, exactamente. Jaime, hay que considerar también que toda la maquinaria peronista estaba detrás de Macri. Ahora, podemos considerar, obviamente, como estaba diciendo Robert, ese desencanto popular fue básicamente el factor que más decidió, ¿o hay algo más de fondo? Yo creo que hay 3 elementos fundamentales. Como acaban de decir acá, por supuesto hay un desgaste muy importante en la gente. En segundo lugar, lo que debería sorprender es que no haya sido una derrota mayor. Ha sido un gobierno desastroso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de deterioro de la democracia, de respeto a los valores republicanos. Y yo creo que finalmente hay una sabiduría popular en la gente que ha visto que esto ya no podía continuar. En tercer lugar, han cometido, creo, un grave error al poner como candidato a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, como gobernador de Buenos Aires, un hombre ya desgastado por su relación con los Kirchner, con acusaciones de narcotráfico, un tipo de política que la gente ya quería ver desaparecer en la Argentina. Por el contrario, Macri ha tenido la habilidad, su partido, de presentar a María Eugenia Vidal, una figura nueva, mucho más técnica, mucho más responsable, articulada, y eso también ha influido en el resultado de esta relación. Y creo que finalmente la división del peronismo entre Massa y Scioli ha también ayudado a este resultado. Y el último punto, yo diría, es que pese a todo, los Kirchner no se han comprometido totalmente con Scioli, porque Scioli es para ellos una incógnita. No sabían si iba a continuar sus políticas o les iba a salir algo distinto.
Claro, más de una década en el poder de ellos ya sufre mucho desgaste, como les he dicho ustedes. Vamos a pasar a Guatemala. Robert, el ex comediante, imagínate, Jimmy Morales, tiene el 67% contra la ex primera dama Sandra Torres. ¿Cuáles fueron, Robert, las plataformas del presidente electo Morales? Yo creo que el hecho de ser una imagen pública, el de no estar muy involucrado con la política, creo que fue lo que le dio el mayor impulso. Los guatemaltecos, como sabemos, vivieron un momento muy difícil al ver cómo el presidente Otto Pérez Molina fue destituido de su cargo y posteriormente encarcelado, ¿no? Entonces, creo que volviendo al tema del desgaste, del hartazgo, del desencanto de los votantes, pues llevó a que una persona como Morales se alzara al poder, porque la gente quiere ver un cambio, la gente necesita ver un cambio, y obviamente que si el partido regidor no hace algún tipo de reforma sustancial, pues lo van a sustituir por alguien que espera se haga un cambio mucho mayor. El problema con Morales, y esto lo han dicho muchos analistas, es que no está rodeado de tecnócratas, está rodeado de personas que son de la misma vieja guardia, que han manejado Guatemala por muchísimos años, y lo que se le indica es que a la hora de negociar, porque él promete, ¿no? Es casi como un Donald Trump, bueno, sin ofender, el Donald ¿no? Trump centroamericano. Pero en el sentido de, claro, pero en el sentido de que hace promesas y dice vamos a hacer esto y con la ayuda de Dios y esto y lo otro, pero no hay un plan en concreto. A eso me refiero en comparación con Donald Trump. Él dice que va a hacer cosas, pero no hay un plan concreto, no indica cómo va a llegar a ese fin. Y eso es lo que le va a costar, tal vez. Así que yo creo que depende mucho de las personas con quien se rodee, cómo va a tener esa maniobra, esa cualidad de negociar términos con algunos de los opositores y cómo puede gobernar. Eso es algo que todavía está en veremos, porque tiene carisma, es un hombre, es un comediante, pero a la hora de la verdad vamos a ver cómo se define, ¿no? Claro. Ahora, Jaime, rápidamente vamos a pasar a Colombia. Imagínate, las elecciones municipales dejaron sorpresas, obviamente, después de décadas de que la izquierda ha dominado básicamente la alcaldía. Bueno, Bogotá decidió por el señor Peñalosa, Enrique Peñalosa. Definitivamente, ¿crees que está perdiendo la izquierda, que estamos analizando está perdiendo la izquierda ese atractivo que tenían los latinoamericanos por ella? Yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo más allá de la izquierda, porque como alguien decía, siempre hay distintas clases de izquierda. Hay una izquierda democrática y hay una izquierda autoritaria, como la que vemos en muchos países de Sudamérica en este momento. En el caso de Colombia ha sido una izquierda más tradicional, menos ideológica, yo diría, pero de todas maneras ha habido un desgaste y un desencanto, sobre todo en Bogotá. Y esto se ha reflejado en que la gente masivamente ha votado por otras opciones. Curiosamente, no ha sido el gran beneficiario, como en algún momento se pensaba en esta elección, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, sino más bien los aliados del presidente Santos, que Vargas Lleras y sobre todo el grupo de Peñalosa, que ha sabido tejer un entramado de relaciones y de contactos que van más allá de la diferencia entre izquierda y derecha, porque ha sido apoyado por el Partido Conservador, por Marta Luisa, y ha sido apoyado también por los Verdes y sobre todo por mucha gente joven. Ha ofrecido más un ofrecimiento de profesionalidad y técnico, y esto muestra que va a haber un cansancio de lo ideológico en América Latina. La gente ya quiere soluciones, quiere proyectos concretos, como se hablaba de Guatemala, ya no tanta promesa, sino gente seria que más allá de lo ideológico ofrezca resultados. Y estos países les va a ir bien. Si en Argentina hay un cambio y en Colombia hay un cambio, vamos a ver que en pocos años esos países van a progresar fundamentalmente en solucionar problemas estructurales. Interesantísimo, pero vamos ahora a hacer una pausa. Gracias, Robert. Gracias, Jaime. Cuando regresemos, esto es Foro Interamericano. 26 millones de televidentes, todo un continente en sintonía. Esta es La Voz de América. Elecciones en Latinoamérica. Giro del continente hacia la izquierda. De acuerdo a los últimos comicios, los latinoamericanos buscan líderes de centro derecha e incluso conservadores. ¿Qué relación tiene ahora Estados Unidos con la región?
Muchos aseguran que hay injerencia directa de Washington, nuevamente Washington, dicen ellos, entrando en la región directamente, entre ellos el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien sorprendió desde prisión con las declaraciones que dio. Veamos. Mire, canciller, dame un favor, dígale a este señor que él entienda cuál es su trabajo aquí. Si él es un embajador, él no es el presidente del país. Y ellos queriendo condicionar. Y para debatir las elecciones en Latinoamérica y la política de Washington en la región me acompañan Robert Valencia del World Policy Institute y el embajador, abogado y politólogo Jaime Aparicio. Jaime, ¿qué te parecen estas declaraciones del expresidente Molina? Bueno, yo primero que son muy tardías, segundo que yo no creo que haya estas teorías conspirativas se han puesto de moda primero en Venezuela, uno las ve en Bolivia, las ve en Ecuador, las ve en toda América Latina. Yo creo que no hay tal injerencia. Lo que ha habido ciertamente es una presión de Estados Unidos en el tema de la lucha anticorrupción. Pero ese es un tema al que se han sometido los países. Los países han firmado un convenio interamericano contra la corrupción, comprometiéndose a luchar contra este mal. Colombia tiene un problema endémico, sistémico de corrupción, de un problema gravísimo de falta de pago de impuestos. La gente con dinero no paga impuestos o paga los impuestos más bajos de la región. No han querido cambiar esta situación y si ha habido alguna influencia ha sido esa y por supuesto presionar para que haya una misión de Naciones Unidas que en última instancia ha sido efectiva. Robert, ¿crees que la política de Estados Unidos está cambiando hacia Latinoamérica ahora que hay más líderes conservadores? Bueno, si estamos hablando en el sentido, vamos a decirlo global, de cómo Estados Unidos ha influido en las políticas de Latinoamérica, bueno, empezando con Cuba, yo creo que ha habido cierta, un acercamiento hacia la región en general. Cuba, vamos a ponerlo de una forma, fue la piedra en el zapato durante la Cumbre de las Américas, porque al no incluirse Cuba en ese tipo de eventos regionales, pues la región siempre había mantenido un tipo de negatividad, no había una conexión con Estados Unidos, pero ya que está entrando en una nueva fase bilateral, pues Latinoamérica podría ver con ojos distintos a Estados Unidos. Ahora, en el caso de Guatemala, concuerdo con el invitado al mencionar de que ha habido presión. Recordemos que el hecho de que la CICIG se haya instalado en Guatemala, que es un programa que está manejado por las Naciones Unidas, fue lo que llevó a la salida del presidente Otto Pérez Molina. Ahora, ha habido cierta renuencia de otros países dentro de la región, especialmente de Honduras, que han cambiado ciertos estatutos de la CICIG. Es decir, el mismo presidente Juan Orlando Hernández había dicho, vamos a dejar que entre la CICIG, pero con ciertas condiciones. Y bueno, el presidente Hernández ha sido acusado de corrupción en Honduras. Así que, es decir, hay presión de parte de Estados Unidos, pero todavía existe cierta resistencia hacia las políticas de Washington, aunque Estados Unidos, como lo menciono, al abrir un nuevo capítulo de relaciones bilaterales con Cuba, pues ha mejorado un poco la imagen de Estados Unidos en el resto de la región. Pero esta relación directa, rápidamente, esta relación directa que según el expresidente Pérez Molina, que el embajador dicta políticas al presidente. Bueno, esos son temas internos en realidad de Guatemala, porque el presidente en su momento, no ahora que está detenido y ya no es presidente, debería poner un límite a esas relaciones. Lo que pasa es que estaban involucrados en actos de corrupción que ha minado su legitimidad para poder oponerse a estas cosas. Por supuesto que los países tienen que evitar que un embajador tenga ese tipo de injerencia y tiene que ser, pero también tienen que tener una autoridad moral para poder frenar esas intromisiones, que en este caso han estado lamentablemente ligadas al tema de la corrupción. Robert, ¿qué otra opción quedan para estos países? Bueno, lo que yo he visto realmente en las elecciones, en estas elecciones de este año, es que los votantes tienen preferencia o por la oposición o incluso por candidatos independientes. Yo creo que un caso muy particular fue el de México. El hecho de que el llamado Bronco haya ganado las elecciones en el estado de Nuevo León, que es uno de los estados más ricos de México, da mucho que decir. Es decir, han habido candidatos que han tratado de deslindarse totalmente, de despegarse de las viejas políticas, de la maquinaria política tradicionalista, que eso es lo que la gente quiere. La gente quiere ver caras nuevas, propuestas nuevas, que no estén necesariamente ligados a las viejas políticas, como menciono, a través de la región. Va a ser muy interesante ver cómo esto va a tener repercusiones en Venezuela. Yo realmente
me guardo mis esperanzas porque obviamente existe un aparatus político alrededor de Maduro, tanto en la parte militar como en la parte electoral, también en la Asamblea Nacional. Hay una concentración de poder en Venezuela. No sé qué tanto le llegue a afectar, pero creo que esta ola de cambio que se está viendo en Latinoamérica pues podría llegar a Venezuela. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? No me quiero apresurar en mi pronóstico. Claro. Jaime, ¿qué te parece las elecciones que vienen en Venezuela? Bueno, yo concuerdo con que hay muchos peligros. El que no estén aceptando una comisión internacional ni de la Unión Europea ni de la OEA ya es un mal síntoma. La presencia de UNASUR es peligrosa porque ya el propio Samper ha tomado partido en favor de, abiertamente en favor de Maduro. Brasil no va a participar de la misión. O sea que, y estamos ante un gobierno que no va a dejar el poder, lamentablemente, porque han cometido demasiadas violaciones a su propia Constitución y a la ley internacional, y entonces las posibilidades de fraude son muy altas, pero yo creo que el cansancio en Venezuela supera todo lo que hemos visto en Argentina, en Guatemala, en Honduras. Claro. Esa gente está realmente exhausta por un gobierno que ha dilapidado su fortuna, que no ha diversificado la economía, y estoy seguro que esto de alguna manera, si se protege el voto, se va a reflejar en diciembre. Muy bien. Bueno, les agradezco a ustedes dos, a Robert Valencia, al embajador Aparicio, por haber estado con nosotros. Esto es Foro Interamericano, donde se vive la política y nadie lo hace mejor.